No es posible. No se puede salvar. No tiene sentido. Intentamos casi todo. La información conseguida desde otro planeta sobre la especie humana es suficiente para saber que sin dudas se trata de una especie muy interesante. Pero mírenlos, no son encantadores. Así van son. Conectando energía. Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335. Iniciar proceso de reanimación. Las cosas cambiaron estos últimos años. La gente está cambiando. Lentamente están cambiando. Es el momento de intentarlo. Tenemos que intentarlo. En el capítulo anterior, los alienígenas obsesionados en salvar a la humanidad para cumplir su misión, profundizaron sus conocimientos acerca de la deuda externa, desde su origen con el primer empréstito pedido en 1824, pasando por la crisis de 1930, el proyecto de inclusión nacional, el desendeudamiento de Juan Domingo Perón y el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional, luego del derrocamiento del gobierno peronista. Los marcianos seguirán intentando comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal modificar la historia para poder desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano, salvar a la humanidad y así cumplir su misión. Hoy creo que esto va a ser más difícil de lo que creemos. Debemos elegir mejor las próximas abducciones. Debemos encontrar humanos que puedan ayudarnos realmente. Coincido con el doctor. Debemos seguir investigando. Tenemos que encontrar alguna solución. Así son. Despertemos al economista. Pero no podemos seguir paralizándolo y reanimándolo. Su corazón no resistirá. ¿Cómo que no hay otra opción? Podemos... El doctor tiene razón. Es una pieza clave para la misión. No podemos abducir otros economistas y este sabe bastante. Pero si el corazón no la resiste, morirá. Todo sea por salvar el futuro de la humanidad. Y de nuestra misión, por supuesto. Por fortuna, si se le apunta directo en la frente, el rayo paralizador borra los últimos instantes de memoria. No recordará nada de lo que pasó. ¿Por qué me disparan? Los vi con mis propios ojos. Me apuntan con esa pistola y... ¿por qué me disparan? Realmente creo que es un gran honor poder contarles esto a ustedes. La historia de la deuda es fascinante, atrapante. ¿En qué estábamos antes del desmayo? Eso, antes del desmayo. Hablábamos del derrocamiento de Ilia. La deuda había disminuido, ¿verdad? Así es, durante su gobierno se pagaron 338 millones de dólares de deuda. Y no hubo endeudamiento ni se aceptaron imposiciones del FMI, por lo que la deuda pública pasó de 2.106 a 1.768 millones de dólares. ¿Esa fue la razón por la que fue derrocado?
Sí, aunque no era exactamente lo que se decía. La lentitud en la gestión, la carencia de audacia, la incomprensión acerca del papel de la industria y los sindicatos. Además, por entonces, la democracia estaba restringida con el peronismo a un proscripto. ¿Dónde estaba Perón entonces? En el exilio, en España, e impedido de regresar al país. Esto también conspiró para debilitar al gobierno. Y así fueron creadas las condiciones para el golpe militar del 28 de junio de 1966, que puso fin a su gobierno. Diversos actores llevaron a cabo este golpe, y entre ellos viejos conocidos: la iglesia, la sociedad rural, las cámaras empresarias, la banca privada, la embajada de los Estados Unidos. El gobierno quedó en manos del general Onganía, y con él llegaron al ministerio los hombres ligados al capital norteamericano. ¿Tan rápido? ¿Cómo pasó eso? Muy fácil. El FMI se le presenta a Onganía y le dice: Señor, nosotros le vamos a dar la solución económica abriéndole créditos. Entonces Onganía les dice: muy bien, encantado. Claro que nosotros necesitamos una garantía. ¿Qué garantía? Al ministro de Economía lo nombramos nosotros. Entonces lo traen a Adalbert Krieger Bacena, quien tenía fuertes vinculaciones con grupos financieros transnacionales. Creo que le está afectando seriamente el rayo paralizador. ¿Y ahí empezó a subir nuevamente la deuda? No solo eso, entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de agosto de 1968, 32 empresas privadas nacionales fueron absorbidas por el capital extranjero. 17 de los grupos compradores fueron norteamericanos. En tanto, la deuda seguía subiendo y a fines de 1969 llegaba ya a los 4.000 millones de dólares. ¿Y la población qué hacía? El descontento era evidente por la política económica de Krieger Bacena. Reducción de salarios, supresión de horas extras y devaluación de la moneda. Esto sumado al cierre de los canales de participación política, la censura, la violenta represión ejercida a estudiantes y profesores universitarios, y ahí llegamos al Cordobazo. ¿El gordo qué? No, ningún gordo. El Cordobazo. El 29 de mayo de 1969, en el tercer año de la dictadura, trabajadores, obreros y estudiantes ocuparon las calles de Córdoba durante más de 20 horas, hasta que el ejército repensó sus políticas y todos se calmaron y se fueron felices. Hasta que el ejército apareció y dejó un saldo de 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos. ¿Y por qué en Córdoba? No, pero no solo se produjo en Córdoba, también en Tucumán, en Corrientes, en Rosario. ¿Y qué pasó entonces? Esto apuró la salida de Krieger Bacena y un año más tarde, en 1970, caía el gobierno del general Onganía. En tanto, la deuda seguía creciendo lentamente. Sí, pero de alguna manera lo que sucedió tuvo un efecto muy positivo. La manifestación popular fue una buena reacción de la sociedad. Claro, esto llamó la atención de los militares y los grandes grupos económicos, que se dieron cuenta de los peligros de dejar a la población fuera de las decisiones de la política económica. ¿Y entonces qué pasó? En 1970 fue designado presidente el general Roberto Livingston, que al poco tiempo fue sustituido por el general Alejandro Lanusse. Este anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para el 11 de marzo de 1973. ¿Así nomás? Bueno, no. La prescripción fue levantada para el peronismo, pero Lanusse impidió que Perón se presentara como candidato. Entonces Perón nombró a uno de sus delegados para encabezar la fórmula presidencial. Y así, el 11 de marzo de 1973 fueron elegidos Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Pero las disidencias internas del peronismo y la violencia creciente de grupos extremistas de derecha e izquierda, dentro y fuera del movimiento nacional y popular, hicieron imposible la gestión de Cámpora, por lo cual se convocó nuevamente a elecciones. Y entonces volvió Perón. Así es. Después de 18 años de proscripción y prohibición, el peronismo regresó al poder. La fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, obtuvo casi el 62% de los votos. Dado lo que pensaba Perón acerca de la deuda y el FMI, esto no le debe haber hecho ninguna gracia a los norteamericanos. Durante el gobierno de Perón, se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria liviana, que se venía impulsando desde la década anterior. Interesante. Las cosas parecían encaminarse nuevamente. Perón muere el 1 de julio de 1974. Lo mataron los norteamericanos, lo mataron
mataron los norteamericanos, lo mataron ellos. ¡Silencio! No lo mataron los norteamericanos. Murió por problemas cardíacos, entre otras cosas. ¿Y qué pasó entonces? Tras la muerte de Perón, lo sucedió en la presidencia su esposa María Estela Martínez, conocida como Isabel. Pero, con el correr de los meses, se exacerbó el enfrentamiento entre los diversos sectores que integraban el peronismo. Esto, sumado a la inestabilidad económica, contribuyó al desmoronamiento del gobierno. Déjeme adivinar. ¿Volvieron los militares? Así es, grupos reaccionarios aprovecharon la oportunidad para desplazar al gobierno dando un nuevo golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Comenzaba así el infame proceso de reorganización nacional. Y acabamos de nuevo. Es evidente que las cosas empeoraron significativamente desde la aparición del FMI. Exacto. Coincido con usted, doctor. Esto parece que Juan Domingo Perón lo tenía demasiado claro. Excelente idea, doctor. Si alguien puede ayudarnos con este problema, ese es él. Computadora, debemos abducir a Juan Domingo Perón. Tripulación. Permítanme recordarles que, como dijo el humano economista Juan Domingo Perón, al año en que nosotros podemos abducir a través de la brecha, ya está muerto. Y la muerte humana es un estado permanente, aun tratándose de expresidentes. Eso sí es un problema. Muy buena idea, doctor. Ella puede sernos útil. Fue la esposa de Perón, su vicepresidenta. Sí, ella sabrá aconsejarnos como lo hubiera hecho su esposo. ¡Qué emocionante abducir a un presidente! Computadora, abduzca ya mismo a María Estela Martínez. Entendido. Iniciando proceso de abducción. Y bueno, así es como llegamos a usted. Estamos seguros que puede ayudarnos con nuestra misión. Y a salvar el futuro de la humanidad. Es un honor tenerla acá con nosotros. Es un honor tenerla acá con nosotros. Por Dios. Bueno, no es tan disparatado. Se nos ocurrió que, dada su cercanía a Juan Domingo Perón, tal vez podría... Ay, díganme que no me confundieron con Isabel Perón. ¿Usted no es María Estela Martínez? Por supuesto que soy María Estela Martínez, pero no soy la viuda de Perón. Toda la vida me pasó. Hay 50.000 Marías Estelas Martínez, señores marcianos. Pero qué tontos, por Dios. Y ahora entiendo por qué arruinaron la misión. Justo me viene a tocar a mí. De todas las Marías Estelas Martínez, me vienen a raptar a mí estas ranas del espacio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Pero qué hace? Bueno, yo lo digo como se decía antes, como me enseñó mi madre. Perdona nuestras deudas. Después lo cambiaron por perdona nuestras ofensas. No. ¿Qué hace? ¿Qué está diciendo? Estoy rezando, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando con Dios, Diosito Todopoderoso, para que me ayude. ¿Dios Todopoderoso? Todopoderoso, interesante. ¿Y se puede hablar con él? Por supuesto, a través de la oración. ¿Qué oración? ¿Cualquier oración? No voy a hablar más con ustedes, malditas ranas herejes del espacio. ¿Qué dijo? Volvamos con el economista.
y a mediados de la década del 70 se produjo un alza impresionante de los precios del petróleo y los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo debieron darle cauce a la avalancha de dólares que generaron. ¿No sabían dónde poner los dólares? Exacto, y como no tenían la posibilidad de gastarlo en su mercado interno, lo lógico hubiera sido que invirtieran esas sumas en los países desarrollados, pero estos no estaban pasando un buen momento y no podían absorber tanto capital excedente. ¿Y qué hicieron entonces? Entonces encargaron la colocación de fondos a los grandes bancos internacionales. Dichos bancos contactaron a los países subdesarrollados que necesitaban capitales y les ofrecieron préstamos a bajas tasas. Y así los países latinoamericanos se endeudaron. ¿Y qué pasaba en la Argentina para ese entonces? En la Argentina, bueno, Los norteamericanos hallaron finalmente la oportunidad histórica para preponderar decididamente sobre la Argentina. saquearla financieramente, dominar su mercado interno y extranjerizar su aparato productivo. Es cierto, eso ya lo habían intentado antes. Sí, pero ahora contaban con los servicios de un miembro de una familia tradicional, pero que ya había trabajado para los Rockefeller, José Alfredo Martínez de Oz. En 1976 se desempeñó como ministro de Economía mientras el país era gobernado por el dictador Jorge Rafael Videla. ¡Madre mía! ¡Qué feos los dos! ¡Sáquenlos, por favor! ¡Sáquenlos! Continúe, por favor. Martínez de Oz sostuvo la necesidad de centrar el progreso argentino en las exportaciones, es decir, crecer hacia afuera y en el bajo costo argentino, como condición para esa nueva inserción argentina en el mundo. Pero a medida que avanzaba su plan, se mostró que la mayor parte de las exportaciones se sustentaban en recursos naturales como el petróleo y que el bajo costo argentino significaba que la variable de ajuste era el salario, perjudicando así a los trabajadores. Este modelo centró la acumulación de capital no en la producción, sino en el negocio financiero, lo que provocó un fuerte endeudamiento y el saqueo de la Argentina. En poco tiempo, la creciente inflación empezó a ser una verdadera amenaza. Martínez de Oz se propuso detenerla y estimular la inversión extranjera. ¡Qué noble, pero qué feo! Además, quería frenar la demanda de dólares, por lo que implementó a fines de 1978 un sistema de devaluación de la moneda estadounidense apodado la tablita cambiaria. ¿La tablita? La tablita era un sistema de devaluaciones preanunciadas para que la ciudadanía, y especialmente los empresarios, supieran cómo y cuándo se iba a devaluar. Como una especie de calendario de la devaluación. Exacto, y esto iba acompañado de una ley que traería emparejada la época de la plata dulce, la Ley de Entidades Financieras. Esta ley liberó el mercado de dinero y le dio garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Perdón, creo que no le entendí bien. ¿Dijo garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo? Eso dijo. Eso dije. Con esta ley, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Comenzó así una especulación financiera desmedida, la tristemente célebre bicicleta financiera. Y ahí se empezó a complicar en serio. Claro, esto provocó una especulación financiera desmedida y la gente de clase media entró en un estado de euforia, la era de la plata dulce, que condujo a algunos sectores a una ilusoria prosperidad. Y sin tener idea de lo que estaba pasando, se pusieron a gastar y a gastar. El dólar barato alentó la posibilidad de los viajes de la clase media. Los argentinos eran conocidos por el DM2 y se ganaron la fama mundial de fanáticos de las compras sin límite y del contrabando. El costo de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme. Y para la población. Claro, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Y eso hizo imposible que pudieran pagar. Exacto. Los créditos hipotecarios alcanzaron el 100% de interés en un año. Muchos deudores no pudieron pagar y perdieron sus hogares. Ah, un genio este muchacho. Eso, ¿y la deuda? La deuda, poco tiempo después de haber dado dólares a los países sudamericanos a tasas bajas, en 1979, por decisión unilateral de Estados Unidos, se triplicó la tasa de interés. Y los países latinoamericanos no pudieron pagar. Lógicamente, y comenzaron a entrar en moratoria.
y ya no les prestaban más plata. Bueno, sí, pero solo se prestaba para que los países deudores pudieran pagar, lo cual no era fácil, pues estaban sumergidos en la catarata de intereses y de intereses sobre intereses. Interesante. Un verdadero desastre. El proceso de endeudamiento externo significó la oportunidad de ganancias especulativas muy importantes para el grupo de empresas privadas que lo protagonizó. No entiendo. ¿En medio de semejante desastre se pusieron a especular? Sí, no solamente por el acceso al financiamiento internacional a bajo interés, sino porque el sector público asumió costos para que el sector privado obtuviera ganancias. Esta transferencia se realizó mediante mecanismos tales como los seguros de cambio y la estatización de la deuda privada. ¿Estatización de la deuda privada? ¿El Estado se hizo cargo de la deuda de las empresas privadas? Así es, empezó a través del endeudamiento de empresas públicas, es decir, pedían dólares para cederlos al Banco Central para que éste los entregara a los especuladores para que transformaran sus saldos en pesos en activos externos. ¿Volvían a sacar la plata afuera? Claro, de esta manera, mientras se endeudaba el sector público, aumentaban los activos externos del sector privado. Entre tanto, si los países no pagaban, se podía derrumbar el sistema financiero internacional. Así que Estados Unidos y la banca transnacional pusieron toda su presión política y económica para obligar a los países a pagar. Pero estos países estaban arruinados. ¿Con qué iban a pagar? Y bueno, tuvieron que endeudarse más y más. Se produjo así el efecto bola de nieve, en el que los nuevos créditos engrosaban la deuda, crecían los intereses a pagar y se requerían créditos mayores. Pero eso es un desastre. Además, Estados Unidos, mediante el FMI, presionó intensamente, con éxito, a los países latinoamericanos para que el Estado se hiciera cargo de las deudas privadas. Y ahora, el acreedor ya no se conformaba con que el deudor tratara de pagarle. También quería que le implantara las pautas de la política económica que le fijaba el FMI. Les habían prestado tanta plata que ahora les decían lo que tenían que hacer. Exacto, que privatizara las empresas públicas, abriera la economía, rebajara salarios reales, redujera drásticamente el gasto público. Eso mismo. ¿Qué pasó entonces con la deuda? Bueno, la deuda por esos años pasó de 7.800 millones en 1975 a 45.000 millones. Para ese momento ya estábamos en manos de Dios. ¿En manos de Dios? ¿Qué? Sí, es una forma de decir. De ninguna manera, doctor. Esta vez no podemos fallar. Nuestro próximo abducido va a darnos una solución. Si él no puede ayudarnos, estamos en problemas. Iniciando proceso de abducción. ¿Ustedes quiénes son? Somos extraterrestres y vinimos a hacer contacto con la raza humana. Usted fue abducido a través de una brecha espacio-temporal. Actualmente nos encontramos en el año 3100 y como verá, de lo que fue su mundo no queda nada. Llegamos para conocerlos y nos encontramos con este desastre, el producto de su tendencia al autoexterminio. Extraterrestres, Dios es grande. De eso queremos hablarle. Según pudimos entender de su cultura, muchas personas se comunican con Dios a través de su iglesia. Y por eso lo trajimos aquí. ¿Qué sabe de la deuda externa? La deuda externa. ¿Qué tengo que ver yo con la deuda externa? Bueno, al menos sabe de qué estamos hablando. La deuda externa no cabe duda de que se ha convertido en un obstáculo peligroso para el desarrollo humano, sobre todo para los países del tercer mundo. De eso no cabe ninguna duda. La deuda externa del tercer mundo en su conjunto ha sobrepasado ya los 2 billones de dólares. Eso es un gran número. Bueno, parece que sabe bastante. ¿Qué piensa la iglesia de la deuda externa? Bueno,
La Santa Sede ha afirmado que el mecanismo de la deuda compromete las economías y los niveles de vida de los países pobres y ha reclamado aplicar una ética de supervivencia que regule la relación entre acreedores y deudores. ¡Qué interesante! Los últimos papas se han pronunciado insistentemente sobre este tema. Y gracias a esa insistencia, en 1996, el FMI y el Banco Mundial lanzaron la denominada Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados. ¿Para que les perdonen la deuda? Perdón, ¿a qué países incluye esta iniciativa? 41 países extremadamente pobres que deben en conjunto 210.000 millones de dólares, entre ellos 4 latinoamericanos, a los que el grupo de los 8 accedió a cancelárselas parcialmente. ¿Qué es el grupo de los 8? Un grupo integrado por los países más industrializados y poderosos del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Rusia. Un momento. La deuda de los países del tercer mundo trepa a 2 billones de dólares y luego de décadas de insistencia perdonaron 210.000 millones. Eso apenas supera el 10%. ¿Y la Argentina? La Santa Sede dijo que la Argentina no se encuentra entre los países más pobres y que tiene recursos para salir adelante. Pero era una deuda ilegal. Bueno, en eso, queridos hermanos, coinciden con la Santa Sede, pues opinó que es muy difícil pedir que les perdonen la deuda en los casos en que el endeudamiento se sustenta en la emisión de títulos adquiridos en los mercados por ahorristas individuales. Pero la Iglesia estuvo muy presente en los procesos que llevaron al crecimiento desmedido de la deuda. Queremos que nos ayude a solucionar este problema. ¿Y cómo puedo ayudarlos, hijos? Debemos hablar con Dios, pues la raza que creó tiene algunos problemitas de fabricación. Dios nos escucha todo el tiempo. Si quieren, podemos rezar juntos. Repitan conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdona nuestras deudas. ¿Perdón? Es perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas. Cuando decíamos deudas, no se refería a las deudas materiales, sino a las morales. En ese caso, deudas y ofensas son lo mismo. ¿No van a rezar conmigo? Creo que nunca estuvimos más lejos de solucionar este problema. ¿Y ahora qué hacemos? Volvamos con el economista. En el capítulo de hoy, los alienígenas, obsesionados por salvar a la humanidad para poder cumplir su misión, siguieron ampliando sus conocimientos sobre la deuda externa. Desde el derrocamiento de Arturo Illia en 1966, el gobierno del general Onganía, la vuelta al poder después de 18 años de proscripción de Juan Domingo Perón, hasta el golpe militar del 76. Desesperados por ayuda, abdujeron a María Estela Martínez y, más desesperados, recurrieron a la ayuda divina a través de un sacerdote que les enseñó el Padre Nuestro. Ay, perdón, no es exacto lo que dijo el sacerdote. ¿Qué? Lo que dijo el sacerdote acerca del Padre Nuestro. Ah, sí. El Padre Nuestro en latín dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice: perdona nuestras ofensas. Hacia el año 1980, la palabra deudas fue reemplazada por ofensas. Ah, sí. Primero en la versión de la oración en la República Argentina y luego en la versión de la oración para toda Latinoamérica. 1980. Digamos que fue más o menos cuando la deuda se hizo demencialmente enorme. Así es. ¿Y por qué iban a cambiarlo?
Supongo que esto hubiese creado una mentalización y un poder anímico de la protesta de 1.000 millones de personas contra el despojo de aquellos días. Para no molestar. O para no interferir. Están tratando de salvar a la humanidad. No es posible. No se puede salvar. No tiene sentido. Intentamos casi todo. La información conseguida desde nuestro planeta sobre la especie humana es suficiente para saber que, sin dudas, se trata de una especie muy interesante. Pero mírenlo, no son encantadores. Las iranas son. Conectando energía. Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335. Iniciar proceso de reanimación. Las cosas cambiaron estos últimos años. La gente está cambiando. Lentamente están cambiando. Es el momento de intentarlo. Tenemos que intentarlo. En el capítulo anterior, los alienígenas obsesionados en salvar a la humanidad para cumplir su misión, profundizaron sus conocimientos acerca de la deuda externa, desde su origen con el primer empréstito pedido en 1824, pasando por la crisis de 1930, el proyecto de inclusión nacional, el desendeudamiento de Juan Domingo Perón y el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Luego del derrocamiento del gobierno peronista, los marcianos seguirán intentando comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal modificar la historia para poder desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano, salvar a la humanidad y así cumplir su misión. Ay, qué
Creo que esto va a ser más difícil de lo que creemos. Debemos elegir mejor las próximas abducciones. Debemos encontrar humanos que puedan ayudarnos realmente. Coincido con el doctor. Debemos seguir investigando. Tenemos que encontrar alguna solución. Despertemos al economista.